Existen muchas maneras de evaluar el aprendizaje, pero esta forma de evaluar debe ser entonces coherente con el objetivo de aprendizaje, el proceso de aprendizaje, la intención que tenemos de realizar la evaluación, el momento en el que realizamos la evaluación y el papel que también juega el estudiante dentro de este proceso. Así que también debemos definir con qué enfoque vamos a realizar la evaluación. Vamos a realizar una evaluación desde un enfoque cualitativo o cuantitativo, o bien hacer una combinación de ambos enfoques. Cuando realizamos una evaluación cualitativa, realizamos o aplicamos técnicas e instrumentos que nos permitan recoger descripciones para conocer el proceso del producto. Cuando realizamos evaluaciones con un enfoque cuantitativo, realizamos o aplicamos técnicas o instrumentos que nos permiten cuantificar los resultados. De ahí que es importante valorar cuál de las dos opciones es la que mejor calza a la intención y el objetivo de aprendizaje. Tomando en cuenta el enfoque desde el cual vamos a evaluar, podemos tener muchas opciones, y si también tomamos en cuenta el papel que va a jugar el estudiante dentro de ese proceso, podemos decir que, por ejemplo, dentro de la evaluación diagnóstica encontramos opciones como mapas conceptuales, pruebas tradicionales, esquemas, etcétera. Tenemos varias opciones de dónde escoger, pero eso sí, no todas van a ajustarse a las necesidades y a las intenciones de evaluación. Dentro de estas opciones, como dijimos, unas se van a ajustar mejor al enfoque cualitativo o cuantitativo. Así que si realizamos un diagnóstico y, por ejemplo, escogemos un mapa conceptual, debemos tomar en cuenta muy bien algo. Una cosa es evaluar el aprendizaje que el estudiante tiene en ese momento o conoce en ese momento, y otra cosa es que el estudiante conozca cómo se elabora un mapa conceptual. Una cosa es saber cómo se elabora un mapa conceptual y otra cosa es que domine o demuestre los conocimientos que tiene sobre un tema. Entonces, cuando realizamos una evaluación a través de este mapa conceptual, estamos hablando de dos procesos paralelos. Uno es el proceso de aprendizaje del contenido que se está desarrollando durante el curso o la clase o el proceso, y otro el proceso de aprendizaje que el estudiante necesita también desarrollar para dominar la estructura del mapa conceptual, porque sería muy injusto dar un veredicto al final de ese proceso y decir que el estudiante no tiene dominio del tema si realmente lo que no tenía dominio era del mapa conceptual. De igual forma, si vamos a realizar una evaluación formativa, también tenemos opciones de dónde escoger. Unas obviamente se ajustan más al enfoque cualitativo y otras más al enfoque cuantitativo. Dentro de estas opciones podemos mencionar en términos generales también mapas conceptuales, portafolios, ensayos, pruebas tradicionales, etcétera. Tenemos varias opciones de dónde escoger, pero aquí también debemos igual resaltar que no hay estrategias perfectas ni mágicas. Todas las estrategias que vamos a utilizar tienen ventajas y desventajas, pero eso va a depender de la manera en la que nosotros la utilicemos y la intención que tengamos a la hora de aplicarla. A la hora de realizar una evaluación sumativa, igual desde el punto de vista cualitativo o desde el punto de vista cuantitativo, tenemos varias opciones de dónde escoger. Dentro de estas podemos mencionar mapas conceptuales, pruebas tradicionales, proyectos de investigación, ensayos, portafolios, etcétera. Tenemos varias opciones de dónde escoger, pero la opción que más se ajusta al momento y al objetivo de aprendizaje va a depender de las características mismas de esa técnica o de ese instrumento que vamos a utilizar. Es muy importante que tomemos esto en cuenta porque, por ejemplo, si vamos a utilizar un portafolio, no podemos pedirle el último día de clase al estudiante que vaya a realizar un portafolio para evaluar los resultados del aprendizaje, pues un portafolio por sus características debe construirse a través de todo el proceso de aprendizaje. Pero un examen sí perfectamente puede utilizarse el último día de clases para evaluar y recoger los resultados de un proceso específico de aprendizaje. Una vez que ya tenemos seleccionada la técnica de evaluación, ahora debemos entonces seleccionar y construir el instrumento en el que vamos a registrar los resultados de esa evaluación. Ese instrumento es muy importante porque es el lazo de comunicación entre el profesor y el estudiante. El instrumento no solamente me permite a mí ir anotando qué tanto se ha ido logrando del objetivo de aprendizaje, sino que también es un instrumento que le permite al estudiante orientar su proceso de aprendizaje.
Con los criterios que se reflejan en el instrumento de evaluación, el estudiante puede saber qué camino debe ir tomando y cómo debe ser ese camino que debe tomar para llegar a un resultado mucho más exitoso, a un resultado con una mejor calidad. Para ir finalizando, quisiera retomar la idea que la evaluación es un proceso constante y debe ser un proceso coherente con los otros elementos del proceso educativo y que después de toda evaluación debe haber un proceso de retroalimentación. Así que preguntémonos sobre la importancia del aprendizaje. ¿Es importante evaluar este aprendizaje? Y más aún, preguntémonos si es importante y necesario que el estudiante se apropie de este aprendizaje. No recarguemos los cursos con información que hoy en día nos invade por todos los medios y que los estudiantes pueden obtener con la facilidad de un clic. El medio condiciona el proceso, por lo tanto, las características del proceso de aprendizaje o bien del proceso de evaluación van a depender del medio donde éste se desarrolle. Si yo desarrollo el proceso de aprendizaje o el proceso de evaluación desde lo presencial o desde lo virtual o bien utilizo el sistema a distancia, voy a tener opciones que me permitan estructurar un proceso más adecuado de acuerdo a las condiciones del entorno. Sería ilógico con tantas opciones que tenemos que terminemos siempre recayendo en el uso excesivo del examen, como si este fuera la única opción que los tres entornos nos brindan. Quizás por reutilizar siempre el mismo instrumento de evaluación es que no hemos podido darle al estudiante la oportunidad, el deber y el derecho de ser evaluador de su propio proceso de aprendizaje. Y nosotros tampoco hemos podido utilizar nuestro tiempo y esfuerzo en explorar otras opciones. Esta tarea evaluativa no es una tarea que se aprende de la noche a la mañana. Por eso es que nosotros estamos aquí, porque aún a pesar de ser profesionales, estamos demostrando que necesitamos una constante actualización de nuestros aprendizajes. No digamos que la culpa es del sistema, porque es demasiado tradicionalista y que eso no nos permite movernos en otras direcciones. El sistema es una construcción nuestra, es una obra más del ser humano, así que si nosotros la hicimos, la podemos cambiar. Si hoy el sistema sigue siendo tradicionalista es porque usted y yo todos los días renovamos el compromiso de mantenerlo exactamente igual. Así que en nuestras manos está el poder para poder cambiar las cosas que ya no funcionan. Muchas gracias.